Ya. Muy buenas noches a todas, a todos. Este es el encuentro de los días miércoles a las 7 de la tarde. Un encuentro para hablar no políticamente correcto, para ser directos, para no irnos por las ramas, para hablar del Chile y el mundo de verdad. Sin maquillaje, miércoles a las 7 de la tarde, con el alcalde de la comuna de Recoleta, sin duda uno de los políticos más preparados de nuestro país, Daniel Jadue. Querido Daniel, gracias por estar nuevamente en esta cita. Hola César, hola a todos y a todas quienes nos están viendo. Un abrazo y bienvenidos. Estaba tratando de encontrar la lupa, pero ya la voy a encontrar. Bueno, mientras usted encuentra la lupa, querido Daniel, yo te hago la siguiente pregunta. Tú estuviste la semana pasada en un encuentro con puras mujeres médicos a propósito de una iniciativa de la Universidad Abierta de Recoleta y la Universidad de Chile, debatiendo, si no me equivoco, acerca de la epidemia. A mí me interesa más saber si aprovechaste esos contactos con las 4 facultativas para conseguir tu título de médico especialista en epidemiología. No está dentro de mi interés, afortunadamente. Ya con lo que he estudiado me siento completo en mi vida. Quiero seguir estudiando, pero más adelante, una vez que termine los desafíos que he asumido en esta comuna. Como diría alguien, está grandecito, ¿vas a seguir estudiando ya? ¿Pues? No, uno nunca está grande para seguir estudiando, muy por el contrario. Uno nunca debiera dejar de estudiar. Quien piensa que ha terminado de aprender en la vida se cae en un espacio medio indeterminado, un poco de mediocridad, un poco de todo. Yo creo que en la vida, sobre todo cuando uno trabaja con la gente, de la gente en los sectores populares uno aprende mucho todos los días. Todos los días. ¿Qué has aprendido tú? Son mejores economistas que nosotros, son más sensibles que nosotros, conocen más de la realidad que nosotros y son la muestra palpable de los problemas que una sociedad tiene, ¿no? Si uno no aprende de ahí, no sé a dónde. De hecho, eso es lo que le falta a algunos de este gobierno que se acaban de enterar que había hacinamiento y pobreza en nuestro país. Pero saben mucho más que nosotros, dices tú, pero otros deciden por ellos. Bueno, es que ahí hay un tema que yo ahí puedo tener diferencias. Yo creo que efectivamente el modelo invita a la no participación. El modelo está siempre tratando de alejarte de la participación porque sabe la clase dominante que mientras más alejados, mientras más decepcionados tengan a la gente del sistema y de la participación, con mayor facilidad ellos pueden lograr sus objetivos. Piensa tú que la participación de los jóvenes, por ejemplo, en las comunas del sector oriente de Santiago, bordea y está por sobre el 70%. En cambio, en el mundo popular, en las poblaciones de menos recursos, los jóvenes participan menos de un 30% en los procesos electorales y lo mismo se da, o sea, efectivamente a mayor nivel socioeconómico la participación en nuestro país es mucho mayor y eso es algo que yo espero que alguna vez cambie de verdad. Mira, vamos a dejar los últimos 15 minutos de este diálogo que lo tenemos de aproximadamente 1 hora para que tú respondas preguntas, lo cual no quita que de repente también aparezca alguna pregunta de alguna televidente o algún amigo, ¿no es cierto?, para que nos llamen. Te escuché el otro día en un diálogo internacional de Daniel Jadue corregir a la persona que te entrevistaba, no sé si desde Argentina o desde Venezuela, un sociólogo. Marco Teruggi, de Venezuela. Exactamente, fue el día de ayer. ¿De Venezuela fue el diálogo? Ya, entonces... O sea, él es de Venezuela, pero está ubicado en otro país ahora. Ya, pero tú le decías a él que el levantamiento social que tuvo nuestro país no era espontáneo, sino que todo tenía raíz, porque acá siempre hablamos que fue espontáneo. Pero en algo yo concuerdo con esto, pero perdóname, tú le dijiste que no, porque no hay... Lo que pasa es que efectivamente el levantamiento, yo entiendo, el 18 de octubre, es producto de muchas luchas sociales, de muchos hombres, de muchas mujeres que se han jugado por un mejor país. Pero lo que efectivamente queda claro que ahí no hay nadie dirigiendo, no hay ninguna cabeza visible, que alguien diga, esto lo encabeza Gladys Marín, esto lo encabeza Daniel Jadue, lo encabeza Carlos Caselli, nada de eso, digamos. Yo creo que no hay una cabeza, pero hay cientos de cabezas. Y hay miles de cabezas. Y lo que yo discuto efectivamente es que a esto que se le ha llamado estallido social, que es un poco lo mismo que está discutiendo hoy día en Estados Unidos, porque yo ha sido la comparación, en ambas partes la clase dominante quiere instalar la idea de que esto es un movimiento espontáneo, sin conducción, que efectivamente no tiene correlato, no tiene historia, nadie lo vio venir, pero eso es completamente falso. ¿Y por qué lo digo? En ambos países, ¿no?,
todas las demandas que está levantando el movimiento social, tanto en Estados Unidos hoy día en contra del racismo, como acá en Chile en contra del modelo, son demandas que tienen 50, 100 años, en nuestro país por lo menos 40, siendo las mismas demandas y exactamente las mismas partes de las demandas, no solo el modelo. Entonces, cuando alguien te plantea que el modelo es inorgánico, que no tiene conducción, que efectivamente es espontáneo, lo que te quiere decir es que no hay con quién conversar. Pero ¿cuál es la realidad cuando uno la mira, César? Que las demandas son exactamente las mismas hace 35 años. Efectivamente, las mismas organizaciones que convocan hoy día, la Unidad Social, la CUT, NOMA AFP, las federaciones estudiantiles, los estudiantes secundarios, son los mismos que a lo largo de 30 años han venido convocando a manifestaciones. Y que en el año 1986, cuando se hicieron las reformas de la dictadura, salíamos a la calle muy poco. Y que en el año 90, cuando empezó la democracia, se movilizaron algunos, pero ya en el 94 empezaron a salir, yo me acuerdo en las primeras protestas, con el liderazgo de Rodrigo Rocco, por ejemplo, en el mundo universitario, ¿no? Y después en el 2007 con el liderazgo de Iván Liner, de la Marisol Prado, y después si tú te saltas al 2001, el primer estallido de los pingüinos, que se le llamaba en esa época, después el 2006, ¿no? Después están las del 2011, a donde lideró Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric y otros, y después te saltáis al 2016 con la NOMA AFP, y después llegáis al 2019. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el 2019? Y dicho en términos teóricos, en términos políticos, hay dos grandes adquisiciones, ¿no?, de la Revolución de Octubre, como me gusta llamarla a mí. La primera es que hay una transformación de la huelga económica en huelga política. En términos políticos, ¿esto qué significa? Que todos aquellos sectores que habían estado 30 años manifestándose por separado, cada uno por sus intereses particulares, es decir, la CUT en el 1 de mayo llamando de repente a paro por los trabajadores del sistema público, por los trabajadores del sistema público, los trabajadores de la salud por las faltas del sistema de salud pública, los estudiantes secundarios por los problemas de la universidad, los estudiantes, o sea, por los problemas de la educación pública, los estudiantes universitarios por los problemas de la universidad. Todo ello, que habían ido creciendo a poco, en el 90 con 15.000 en la calle, en el 94 con 30.000, en el 2001 con 100.000, en el 2006 con 200.000, en el 2011 con 500.000, con 1 millón, ¿no? En el 2016 con NOMA AFP con 1,5 millones, y en el 2019 con 2 millones. Entonces, aquí no hay nada espontáneo. Aquí hay un proceso de acumulación de fuerza en donde, después de años, ¿no?, de estar peleando todos separados, dicen esta frase célebre que instala la Mesa de Unidad Social, que es: nos cansamos, nos unimos. Esa es la primera gran adquisición. Esto se transforma de una huelga económica en una huelga política que define que el problema de Chile es el modelo, que la causa de todos los males es el mismo, el modelo, y que por lo tanto tenemos que transformar el modelo socioeconómico y que por ahí llegamos a la necesidad de cambiar la Constitución. ¿Cuál es la segunda diferencia? ¿No? Y aquí perdonen que me tome un poco más de tiempo. Por primera vez despierta una generación que no se había incorporado a los procesos de lucha democrática y a los procesos de participación más directa. Una generación completa, que es la menor de los 30, que da el primer paso, sobre todo los secundarios, a los cuales hay que agradecerles por siempre, esto de haber llamado a evadir por el tema de los 30 pesos, pero eso significa que inmediatamente todos los otros que veníamos protestando hace 30 años se suben efectivamente a la protesta porque entienden que llega el minuto. Y el minuto no lo definen los 30 pesos. El minuto lo definen todas las frases idiotas que dijeron los ministros de este gobierno, las políticas y el programa neoliberal que es incompatible con la democracia. Y por lo tanto esto de un día para otro, no de manera espontánea, pero de un día para otro, cobra una masividad nunca antes vista, ¿no? Y esto es tan así que esto se consolida con un dato súper relevante. En los menores de 30, antes del 18 de octubre, el apego a la democracia era cercano al 45%. Después del 18 de octubre se eleva al 75%. ¿Y sabes por qué? Porque los jóvenes por primera vez vivieron en carne propia la violación de los derechos humanos, los toques de queda, la coartación de las libertades públicas, efectivamente, y sintieron, ¿no?, lo que nosotros conocimos de jóvenes. Esto de que el Estado te dijera que no podías salir de tu casa, que no podías ir a una fiesta, que no podías juntarte con tus amigos en la plaza, que te podía
costar la vida salir a manifestarte. Y eso incrementa. Ahora, ¿cuál es la última y efectivamente la tercera adquisición que nos falta? ¿No? Es que esos jóvenes que se movilizaron y que despertaron a Chile entero y que lograron unir de un día para otro, efectivamente, a todos los que nos habíamos manifestado durante 30 años, vayan a votar y se incorporen decididamente a la participación para un Chile mejor, votando por los que ellos quieran, ¿no? Armando partidos políticos nuevos si no les gustan los que hay, pero efectivamente subiéndose al escenario de su historia como protagonistas principales, no como actores secundarios, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, yo creo que efectivamente cualquiera que plantee que esto fue, entre comillas, un estallido, algo espontáneo, algo que nace de la nada y que no tiene conducción, no, son las mismas organizaciones, no son los mismos actores. Pero ¿tú crees que un presidente de algún centro de estudiantes secundario le podría decir a alguien que fue presidente de un centro de alumnos de estudiantes de estudios secundarios en el 2011 que la lucha que ellos dieron en el 2011 no tiene nada que ver con la que dan hoy día? ¿O alguien de los dirigentes estudiantiles universitarios hoy día le podría decir a la Camila Vallejo que la lucha que estamos dando hoy día no tiene que ver con la que dieron ellos? ¿O Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT hoy día, le podría decir a la CUT de hace 15 años, 20 años, que la lucha de hoy día no tiene que ver con la de ellos? No. Entonces yo aquí efectivamente siento que hay una utilización política para invalidar al movimiento y decirle, ustedes no son nada. Y en ese juego nosotros no caemos. De hecho, cuando yo voy a la Plaza de la Dignidad y me dicen, alcalde, ¿por qué usted puede venir y nadie le dice nada? No, pues si los que vienen llegando son ustedes, le digo yo. Yo estaba en la Plaza de la Dignidad en 1986, estaba en el 90, estaba en el 94, estuve en el 96, estuve en el 97, estuve en el 2001, estuve en el 2006, estuve en el 2011, estuve en el 2016, he estado todos los años. ¿Por qué no podría venir hoy día? Entonces, yo creo que siempre hay que desconfiar de la mirada que nos pone la clase dominante y el discurso de la dominación para instalar en su lugar el discurso de la emancipación. Sigo con las preguntas al alcalde Daniel Jadue, que está todos los miércoles con nosotros en este espacio que hemos denominado Fue saliendo la cosa, sin maquillaje. Para eso, para apostar a un Chile más justo, ¿no es cierto? Sigo tu nivel de análisis, como te he escuchado las últimas semanas. La izquierda tiene que unirse y tenemos que corregir nuestros errores. Eso dijiste tú. Pregunta, así es. ¿Cuáles son los errores de la izquierda? Y particularmente, ¿qué errores tiene el Partido Comunista dentro de esa izquierda? A ver, la izquierda latinoamericana, para partir ya de un ámbito mucho más general, ha abandonado temas que le debieran ser propios, ¿no? Por ejemplo, yo creo que nosotros hemos sido laxos con temas como la innovación, la participación, el apego a la base social, también la transparencia y la probidad. Hemos sido laxos con temas como la eficiencia y la eficacia, que son fundamentales para hacer un buen gobierno. Entonces, efectivamente, no vale la pena llegar a ser una alternativa de gobierno si es que nosotros no hacemos lo que hemos logrado hacer en Recoleta, demostrarle a todo el mundo que podemos gobernar, que tenemos capacidad para gobernar, pero además para hacerlo mejor que la derecha cuando gobierna. En este municipio, la derecha lo dejó quebrado, sumido en la más profunda de las culturas de la corrupción, y hoy día es uno de los municipios más transparentes de Chile, que hasta la llegada de la pandemia, que ha generado un punto de inflexión, veníamos pagando una deuda tremenda que nos dejó la UDI cuando gobernó aquí, veníamos reconstruyendo efectivamente un sistema de salud pública y un sistema de educación pública que lo habían dejado en el suelo. Piensa tú que el Valentín Letelier, un liceo emblemático que llegó a tener más de 2.500 alumnos, nos lo entregaron con 132 alumnos. Hoy día ya tiene más de 1.000, de nuevo, ¿no? Entonces, hemos logrado demostrar, y no solo a los recoletanos y las recoletanas, sino que a Chile entero, que la izquierda, y que en particular el Partido Comunista, puede gobernar y lo puede hacer mejor que los otros. Y en particular, ¿no?, el Partido Comunista también. Por ejemplo, yo creo que históricamente hemos tenido un desprecio por la batalla política en el ámbito de lo local. Y eso creo que ha sido un error que nos ha pasado la cuenta y que hoy día estamos revirtiendo. ¿Y por qué? Porque tener desprecio por los gobiernos locales significa también tener desprecio por una parte de la comunidad, porque este es el espacio de la política en donde tú estás más cerca de la comunidad, donde la comunidad con mayor facilidad te puede fiscalizar y puede estar encima tuyo, es donde de manera más directa puedes percibir los problemas, los dolores, las angustias de la comunidad y darle respuesta. De ahí nacen la óptica, la farmacia, la universidad abierta, la librería, las licencias de conducir para los cuartos medios y tantas otras, la inmobiliaria popular, muchas iniciativas que han surgido
de los dolores de la gente y se han hecho realidad a través de la política pública impulsado por el programa de los gobiernos comunales que tiene el Partido Comunista. Tú dices que el Liceo Valentín Letelier te lo entrega la antigua administración con 132 alumnos, Daniel Jadwe sin maquillaje, y que hoy día tiene más de 1000. ¿Pero con el mismo tipo de educación? No, pues. O sea, aquí, César, hay que entender una cosa. Yo soy especialista en gestión de calidad, la gente que me conoce lo sabe. ¿Cómo se define la calidad? Son todas aquellas características que te permiten comparar y evaluar si un mismo bien, producto o servicio es mejor, igual o peor que otro de su misma especie, ¿no? Y eso, ¿quién lo define finalmente? El que de una u otra manera consume el bien, producto o servicio, o el que es destinatario de la política, o el que es destinatario de efectivamente un derecho social como la educación, ¿no? Esos son los que están del otro lado, los receptores. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que si yo miro el Liceo Valentín Letelier, cuando lo recibimos, solo confiaban en la educación del Valentín Letelier 100 familias, y hoy día confían 1000 familias, es que efectivamente la educación ha aumentado su calidad, porque hoy día es capaz de disputarle a otros servicios del mismo tipo, ¿no? Muchas familias que nos prefieren a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos directorios colegiados, es decir, cogobierno estudiantil y docente, porque tenemos los centros de atención y el CATI, el Centro de Apoyo Tutorial Integral, porque tenemos efectivamente la escuela abierta, los colegios abiertos hasta las 10 de la noche con talleres deportivos, recreativos, culturales, porque todas las decisiones las toma la comunidad educativa, porque en 7 años no hemos tenido ningún paro y ninguna toma, a diferencia de otras comunas en donde una mala gestión de los sostenedores ha llevado a que el conflicto sea una parte sistemática, permanente en su escuela, ¿no? Y hay que decirlo, menos del 1% de las comunas de Chile tienen ese problema, menos del 0,3% de los liceos de Chile tienen ese problema, pero sin embargo ocupan todos los diarios. Entonces aquí, efectivamente, tú te das cuenta que hoy día cuando en un liceo tienes talleres de robótica, talleres de debate, que incluso le hemos ganado en talleres de debate al Instituto Nacional, ¿no? Que incluso nuestros alumnos de robótica han ganado torneos internacionales yendo a Estados Unidos a representar a la comuna de Recoleta, que tenemos campeones internacionales de una serie de ramas deportivas que están en nuestros colegios, ¿no? Tú dices, ajá, esta otra educación completamente distinta. Dicho sea de paso, la directora que dejó destruida la educación pública en Recoleta fue la que Alessandri puso a cargo del Instituto Nacional, ¿no? En el último cambio que realizó. A mí, chica. Así es. ¿Qué le diga? Daniel Jadwe, sin maquillaje. A ver, veamos alguna pregunta independiente que los últimos 15 minutos los vamos a dejar, pero para ver dónde va, hoy, midámosle el pulso a nuestros televidentes. Querido Ricardo, que hoy día está vestido como Daniel Boone. Muéstrate en pantalla para ver si está como Daniel Boone, Ricardo, para que el alcalde te vea. Saludo a Aldo Gutiérrez mientras buscan la pregunta, a Cristina Casanova, a Nicolás Castillo. Saluda a Ricardo, a pesar de que Nicolás Castillo ahí me está tratando de mentiroso, yo creo que sin ninguna razón y sin ningún argumento, pero es de los que vomitan odio de la derecha, sin tener ninguna razón. ¿Qué opina del corralito de las AFP? Francisco Chávez pregunta. Una vergüenza. Aquí yo hoy día hablaba en un programa de televisión sobre la agenda secreta del gobierno de Piñera. Esa agenda secreta que ayer estaba intentando aprobar la discusión de la formación de una nueva CNI en nuestro país, que le da atribuciones a un sistema de inteligencia militar para perseguir a grupos nacionales que el presidente con sus ministros de defensa y de justicia definan que son peligrosos para el orden institucional. O sea, mientras en este país está la grande, la gente está sufriendo, la gente está pasando hambre, este presidente está preocupado efectivamente de aprobar leyes para cuando la pandemia termine y vuelva al estallido social, ¿no? Y hoy día además, para cuidar a la AFP, porque antes, por ejemplo, lo que ha aprobado hoy, o la indicación que han puesto hoy día, es que antes si tú te querías cambiar de estos fondos más riesgosos a los menos riesgosos, tú desde que decías que te querías cambiar, el cambio se hacía efectivo 4 días después. Ahora quieren que el cambio se haga efectivo 30 días después. Es decir, cuando tú ves que las acciones en donde tú estás van cayendo en picada y quieres salvar parte de tu plata cambiándote lo más rápido posible de fondo, ahora el gobierno de Sebastián Piñera, que además hay que decirlo,
el 17% de los fondos de la AFP estaban en LATAM y se fueron al pote de la basura en los últimos días, ¿no? Obliga a la gente a que espere 30 días, es decir, quieren que toda la pérdida la suman los cotizantes y los ahorros de los trabajadores. Entonces, es súper bueno volver a instalar la discusión de, finalmente, de quién son los fondos, porque al parecer este presidente cree que los fondos de los trabajadores son de él y de sus amigotes que tienen empresas y en donde las platas de la AFP están invertidas. Daniel Jadwe, ¿cuál es tu ética política? A ver, la ética es el lugar del deber ser. Y yo creo que la ética fundamental en política, que tiene que ver con combatir la corrupción, y la corrupción tiene que ver con ocupar las potestades, las atribuciones y los recursos que uno tiene en el cargo en el cual lo escogen para las cosas que dijo que las iba a ocupar, ¿no? Eso para mí es ética política. Hay algunos, por ejemplo, que proponen programas y después hacen una cosa completamente distinta. Un ejemplo de esto es la Concertación de Partidos por la Democracia, que cuando hace el primer programa de Elwin dice que van a restaurar los derechos laborales, que van a revisar todas las privatizaciones brujas, y finalmente la Concertación termina profundizando las privatizaciones, vendiendo más empresas del Estado, afincando el modelo, dejando absolutamente como estaban los derechos laborales y nunca trataron de restaurarlo, ¿no? Y de restituirlo, los que habían hasta antes del golpe, y por lo mismo se convirtió en un conglomerado político corrupto, que a pesar de que ellos repiten sistemáticamente que son el conglomerado político de mayor éxito en la historia de Chile, porque estuvieron 4 periodos gobernando, hay que recordarles que en esos 4 periodos perdieron un 25% de los votos que tenían cuando empezaron. Entonces, el mismo ejercicio que hice con el colegio cuando me preguntaste y hablé de la calidad. Un conglomerado político que a los que, entre comillas, consumen el producto, el bien o el servicio que ellos venden, que es una gestión política, te dejan de consumir, te dejan de creer, dejan de confiar en ti. 1.800.000 personas, yo creo que hay que ser muy patudo y muy ajeno a la realidad para decir que esa es una coalición exitosa. Hoy día, fíjate que hablaba con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. ¿Te suena el nombre de Anthony Gutiérrez, Daniel Jadwe? Sí, claro. ¿Te suena? Bueno, sí. Anthony Gutiérrez es un asesor comunicacional que estuvo precisamente en esa función en el Podemos. Y me contaba César, espérame un segundo, solo un segundo. Solo un segundo corto. Usted se refiere a Anthony Gutiérrez, el que escribió el libro Gestionar las Naciones Políticas. Exactamente. Bueno, me decía, que yo suelo conversar con él, tenemos una relación cordial, no nos conocemos, pero efectivamente nos intercambiamos opiniones a menudo. Bueno, Anthony Gutiérrez, según Álvaro Ramis, sería el asesor de Joaquín Lavín y le habría recomendado Joaquín Lavín justamente acercarse a ti para el tema de la vivienda social. ¿Me entiendes tú? ¿Te acuerdas? Eso no me lo ha dicho Anthony Gutiérrez, ¿no? Bueno, eso me lo dijo a mí Álvaro Ramis. Y yo quiero la pregunta más allá. Y también le recomendó juntarse contigo para recibir a los hermanos bolivianos en sus comunas, como ha pasado en las últimas horas. No, yo creo que eso fue una reacción a lo que yo dije en televisión. De hecho, el ofrecimiento de Lavín, que tiene 10 veces más recursos que Recoleta, nace después de que nosotros ya habíamos puesto a disposición los 3 colegios de la Intendencia para sacar a la gente en situación de calle, sobre todo a personas que hoy día estaban tratando de volver a sus países y que no podían, porque a mí me parecía absolutamente inhumano. 2 meses acampando en una comuna como Providencia, que tiene recursos para votar, y nadie se hacía cargo. Y a mí me pasó algo bien interesante. Habían gente acampando fuera de la Embajada de Venezuela. Y yo fui, y los fui a ver, y les fui a ofrecer el albergue de manera directa, y llegaron periodistas a preguntar. Entonces, cuando yo les fui a ofrecer que fueran responsables, porque habían incluso hasta niños, incluso los agarré un poco al tandeo porque habían varios de los que protestaban en contra del gobierno venezolano. Entonces yo le decía, ¿pero por qué le piden a Maduro que los lleve de vuelta? ¿Y por qué no se lo piden a Guaidó y a la Guarequena Gutiérrez, que son el gobierno que ustedes reconocen? Que ellos paguen los aviones con toda la plata que se han robado de Venezuela. Y ahí quedaron en silencio. Pero ¿sabes qué? Al otro día ya no había nadie acampando en la Embajada de Venezuela. O sea, estaban ahí, desde mi punto de vista, ¿no? Más por hacer una presión política que porque no tuvieran dónde estar. Y cuando yo les dije, miren, están los albergues disponibles en Recoleta para cuidar a sus niños, vienen días muy duros,
yo espero que lo vayan a pasar allá va a haber comida, va a haber lo necesario para estar mucho más seguros y a resguardo, con espacios para que los niños puedan jugar, con espacios para que ustedes estén mejor, ¿no? Y efectivamente desaparecieron por arte de magia y no vinieron a Recoleta. Pues tú dijiste, ¿por qué no van a hablar con Guaidó, que es el gobierno que ustedes reconocen con toda la plata que se ha robado? No, además, además quiero decirle una cosa, a mí me llamó mucho la atención y me pareció vergonzoso que el canciller chileno ya le haya mandado una nota al gobierno venezolano para pedirle que repatriara a esta gente cuando ellos también reconocieron a Guaidó. Entonces la pregunta es, ¿por qué efectivamente el canciller chileno no le pide al gobierno que él reconoce con las platas de Citgo que pague los aviones y que se los lleve? Porque el problema que tiene Venezuela y el problema que tienen otros países son entre las cuarentenas, entre que no tienen recursos, en particular. Entonces había un tema bien complejo, pero les quiero dar una buena noticia. Hoy día ya hay más de 700 personas en los colegios en Recoleta a resguardo y fuera de la intemperie en donde los tuvieron en las comunas de Providencia durante más de 2 meses sin una respuesta ni del Estado, ni del gobierno regional, ni de la municipalidad. Me adelanto a las preguntas que yo no estoy viendo que hacen los televidentes, pero que me imagino que más de alguno te va a preguntar a propósito que nombraste a Guaidó. Bueno, ¿y la plata que se ha robado Maduro? ¿Tú te metiste en ese tema? No tengo información. ¿Y cómo sabes que Guaidó ha robado entonces? A ver, yo te lo hago la pregunta a ti. ¿Tú tienes información de algún robo particular del presidente de Venezuela? ¿Tienes antecedentes y pruebas? No, porque yo tengo, sí. No, yo tengo pruebas. Efectivamente, Estados Unidos, las plata que le ha confiscado al gobierno y al pueblo de Venezuela, se las ha entregado a Guaidó sin ser él el dueño de las platas. Y él las ha gastado. Y se las ha pagado a gente para que haga atentados en Venezuela. Y eso es por todos conocido. No, o sea, esos son datos. Yo no estoy diciendo una frase que sea un lugar común de aquellos que no tienen información, pero les gusta denigrar a otros, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una prueba concreta, ¿no? Tomémosle el pulso nuevamente a cómo va la gente hoy día. Reitero, los últimos 15 minutos los vamos a dejar para preguntas que han hecho ustedes, queridos amigos y amigas, a Daniel Jadwe, pero vamos picando por aquí y por allá. A ver, Rocío Belén. Saludos a Hernán Busto, a Leopoldo Cáceres, a Cristian Galindo, ¿no? A Erika Rodríguez. Hay mucha gente mirando, ¿no? Felicitaciones. Déjale. ¿Qué rol ocupa el mercado en la superación al capitalismo? Pregunta Rocío Belén. Mira qué lindo nombre. A ver, la superación del capitalismo es una discusión que no tiene que ver con la eliminación del mercado. Esto lo primero, ¿no? Porque la discusión entre capitalismo y los modelos de superación tienen que ver con las fronteras del mercado, es decir, con aquellas áreas estratégicas desde donde el mercado debe desaparecer o salir, ¿no? O por lo menos no actuar solo para entregar y asegurar la entrega de esos servicios en igualdad de condiciones a todo el territorio y a todas las personas. Voy a poner un ejemplo. Mucha gente no lo sabe, pero efectivamente de las 345 comunas de Chile, 60 no tienen ninguna farmacia en su territorio. 213 no tienen ninguna óptica. 297 no tienen ninguna librería. Más de 312 no tienen ninguna tienda de disquería. Y las mismas 300 y tantas no tienen ningún centro audiológico. Entonces la pregunta es, ¿podemos esperar que el mercado, que nunca opera donde no tiene la rentabilidad esperada, asegurada, ¿no? vaya a operar allá si nunca lo va a hacer? Bueno, ahí tiene que estar el Estado. Y efectivamente eso es superar el capitalismo, porque es quitarle esferas de acción, porque no podemos seguir esperando al mercado que no le importa el ser humano, le importa la utilidad, no le importa el bien común, le importa la utilidad. Eso está más que claro hoy día, cuando el mercado reacciona en una pandemia y sube un 3000%, ¿no?, el precio de algunos elementos básicos. Entonces la pregunta es, ¿puede estar la salud dentro del mercado? Y uno dice, no. Eso ya es superar el capitalismo. ¿Puede estar la educación dentro del mercado? Y uno dice, no. ¿Puede estar, por ejemplo, la cultura y el deporte completamente dentro del mercado? Claramente no, porque efectivamente se provoca lo que estamos viendo, ¿no? Mira cómo terminó el fútbol chileno cuando se lo comieron en las sociedades anónimas y lo privatizaron. Y hoy día resulta que los seguidores del fútbol no pueden ver los goles en televisión abierta porque hubo una actividad privada y lucrativa. Eso es un atentado contra el derecho a la información. Y podría dar cientos de ejemplos más. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? La superación del capitalismo reconoce la función del mercado,
reconoce la importancia de la propiedad privada, pero reconoce por sobre eso la dirección estratégica del Estado y el aseguramiento del bien común por parte de un Estado que se hace cargo de verdad de los problemas de sus ciudadanos, sobre todo de aquellos que el mercado no le interesa resolver. Ya que tocaste un tema sensible para mí como el fútbol, voy a contar una infidencia. Cuando comenzó la exitosa realidad que hoy es Deportes Recoleta, ¿hace cuánto tiempo ya tiene Deportes Recoleta, Daniel? 2013, hace 7 años. Imagínate, 7 años. Me acuerdo que yo me acerqué a ti y te dije, Daniel, ¿por qué no vamos? Te acompaño, te dije. Vamos a conversar con los dirigentes palestinos. Tú los conoces, yo los conozco. Hay tantos jugadores de 19, 18 años que no tiene cabida en el primer equipo que podía venir acá a Deportes Recoleta y te tiraría para arriba al tiro. Tú me dijiste, parece que usted no sabe nada, compadre. Este es un proyecto social. Entonces, esto es para Recoleta. Esto es para que la gente desarrolle deporte en Recoleta. Y te dije, tenés toda la razón, po, absolutamente. O sea, tú además me conoces desde muy joven, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú sabes que a mí nunca me ha gustado el fútbol. Tú sabes que yo nunca le he pegado una pelota, que no está dentro de mis intereses, que yo sigo a Palestino por razones más bien políticas que futbolísticas. Y a pesar de no gustarme el fútbol, yo entendía que acá un equipo de fútbol nos podía ayudar en muchas cosas. Primero, en sacar a los jóvenes de la droga. Segundo, en armar una vitrina para los jóvenes del territorio de la comuna de Recoleta que soñaran con ser futbolistas, pero nunca fueran considerados por nadie, ¿no? Y tercero, ¿no? Como un elemento para construir identidad comunal. Y imagínate que Deportes Recoleta lleva más gente al estadio que Palestino, César, cuando juega. ¿Ya? Y Palestino es un equipo que va a tener 100 años pronto. Entonces, o sea, a ver, que este año cumple 100 años. 20 de agosto, 20 de agosto. El 20 de agosto. ¿No? Entonces es un tremendo exitazo. ¿Y qué logramos en 4 años? Primero, somos el equipo en que más rápido ascendió a la segunda división, es decir, llegamos al fútbol profesional. Lamentablemente ahí el rol de la municipalidad terminó porque la ley nos obliga a entregar el club a una sociedad anónima privada y la municipalidad ya no tiene efectivamente una relación directa. Sí tenemos relación con el fútbol joven de Deportes Recoleta, pero nosotros logramos que un par de jóvenes, varios, no me sé el número exacto, llegaran al fútbol profesional, que uno ya haya jugado en una Copa Libertadores de América, César. ¿Ah? Pino, que mide como 2,5 metros. Así es, y es notable, porque lo que no entiende mucha gente que está en política es que el ser humano lo que quiere simplemente es ser visto, es no pasar desapercibido, es que el mundo sepa que existe y que lo vea. Entonces, cuando tú entregas diversas plataformas artísticas, culturales, sociales, para que la gente haga lo que le gusta y sea vista, les genera la posibilidad de ser felices, y esa es la base de la dignidad. El derecho de todos a ser felices de manera autónoma, sin depender de nadie, sin intermediar ese derecho por la caridad, como algunos piensan, y efectivamente para nosotros fue un tremendo exitazo. No era para traer jugadores exitosos que levantaran el nombre de Recoleta. Recoleta daba lo mismo. Nosotros teníamos el sueño de llegar a primera y lo vamos a lograr, pero efectivamente este proyecto era para que los jóvenes de la comuna que les gustaba el fútbol, ¿no?, pudieran tener una vitrina en donde fuera más fácil llegar y salir de la comuna a clubes más grandes y ser profesionales del fútbol. Un reconocimiento, paréntesis, al entrenador que hoy no está en Deportes Recoleta, Fabián Marzuca. Tengo entendido que Felipe Núñez, el actual entrenador, pero Fabián Marzuca, una bella persona y un tipo que aportó muchísimo al club. O sea, él es el pilar. Yo estuve un año esperando que alguien me presentara un proyecto serio. El único que me lo presentó, incluso se lo pedimos a Oscar Fabiani, nunca fue capaz de presentarnos un proyecto y finalmente nos quedamos con el primer proyecto sólido que nos lo presentaron, más allá de que terminamos invirtiendo bastante más recursos de lo que eran originalmente lo que estábamos pensando en invertir, pero fue un tremendo éxito. Y hoy día Recoleta es parte, Deportes Recoleta es parte de la identidad comunal. Vamos a una pregunta. Por favor, querido Daniel Boone. Kevin Frede, ¿puede existir un modelo mixto donde las empresas privadas compartan administración, ganancias y pérdidas con el gobierno? Podría ser. No todas las empresas. Yo creo que al Estado no le interesaría ser parte, por ejemplo,
de locales de barrio, de efectivamente consultoras, no le interesaría ser parte de empresas que fabrican ropa, salvo que se convirtieran en algún minuto en elementos esenciales. Pero en las empresas estratégicas, por cierto que sí. De hecho, en la última experiencia de gobierno popular se definían 3 áreas económicas. La área de propiedad social, que era propiedad de todos los chilenos, la área de propiedad mixta y la área de propiedad privada. Y yo creo que eso es un buen modelo que nos permite reconocer el rol de dirección estratégica del Estado, pero también darle libertad a la empresa privada y a la iniciativa privada para que dentro de un marco regulador, ¿no?, efectivamente puedan generar beneficios para ellos, pero también para la sociedad. Daniel, te quiero llevar al tema del ministro de Salud, que tanto lo criticas. No eres solamente tú, mucha gente. Ya está claro que la estrategia falló, que se equivocó desde un principio, todo lo que uno viene escuchando, ¿no es cierto? ¿Por qué crees tú que se mantiene en su cargo el ministro? Políticamente hablando, porque es por la cercanía con el presidente Sebastián Piñera, es porque él se lleva todas las críticas y es un muy buen colador para el presidente Piñera. ¿Por dónde va la crítica, el análisis político de esto? A ver, primero, en cualquier país serio, un ministro que declara que no tenía conciencia de la pobreza y del hacinamiento, que navega en la oscuridad y que todas las premisas desde las cuales partió diseñando su estrategia para enfrentar la pandemia terminaron siendo falsos y derrumbándose como castillo de naipe, habría presentado la renuncia junto con las 3 declaraciones, digamos, ¿no? Eso en cualquier país serio hubiera pasado. Pero cuando uno mira a este presidente, que es capaz, por ejemplo, de poner a Macarena Santelice a cargo del Ministerio de la Mujer, y yo, mira, voy a ser muy honesto, no estoy entrando en el tema de la historia ni de los vínculos familiares que tiene Macarena Santelice. Voy a algo mucho más importante, ¿no? Que es que Macarena Santelice, en su experiencia profesional, no tiene una hora dedicada al trabajo sobre el género. No tiene una hora dedicada de experiencia al trabajo con los derechos de la mujer. No tiene una sola hora dedicada a temas tan relevantes como la violencia de género, como el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico no remunerado, como cualquiera de los temas que hace tanto tiempo rondan el ámbito de acción del ministerio y de lo que antes era el servicio de la mujer. Entonces, cuando tú ves a un presidente que es capaz de poner en un cargo a alguien que no tiene nada de experiencia ni de conocimiento del cargo que le va a tocar liderar del área de gobierno, tú dices, seguramente no hay nadie más en la derecha. Seguramente nadie que esté dispuesto a tomar este desastre que deja Mañalich en el manejo de la pandemia y que hoy día nos cuesta cerca de 2.000 muertos, porque si nosotros agarramos el criterio nuevo en el cual saltaron el conteo de los muertos, pero lo aplicamos para atrás, nos vamos a encontrar con que todas estas diferencias que acusó Alejandra Matus, que acusamos nosotros en un minuto, por las diferencias que había de la cantidad de muertos que llegaba al cementerio general, uno los podría empezar a considerar como COVID, porque nos han estado mintiendo y han estado siendo poco transparentes. Entonces yo creo que si Mañalich está ahí es porque nadie quiere tomar la pandemia en el lugar y en el nivel y en el estado del arte que la deja Mañalich, que es un completo desastre para Chile y que más encima tiene un problema más profundo. Hasta el día de hoy sigue insistiendo en la misma estrategia fracasada de las cuarentenas dinámicas. Piensa tú hoy día, mira, la última mentira de Mañalich, esta es la última vuelta carnero brutal de Mañalich. ¿Cuánto tiempo lo escuchamos todos los chilenos y chilenas decir que no podían compartir la información de los casos COVID con los municipios porque era caer en un delito y violar la privacidad de los pacientes? Todos se acuerdan, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo, hoy día, para tratar de sacarse la responsabilidad que tiene, le pide a la salud primaria, que era lo que le estábamos proponiendo a nosotros hace 3 meses, que lleve los testeos y que lleve además el seguimiento y la trazabilidad de los casos. Bueno, para eso nos van a tener que pasar la información de los casos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo dejó de ser constitutivo de delito que nos pasen los datos de los casos? ¿O es que ahora efectivamente se dieron cuenta que estuvieron siempre equivocados y que el discurso que elaboraron, que puso en jaque y en peligro la vida de tantos chilenos, ¿no?, y que llevó a la muerte a tantos chilenos, fue un completo error? ¿Cómo sigue ahí? Porque si antes no nos lo podían compartir, ¿por qué era posible de constituir delito? ¿Por qué lo pueden hacer ahora? ¿Por qué ahora
nos quieren compartir Entonces, todos los datos para que nosotros le hagamos la pega, además, sin pasarnos recursos ni equipos. Ahora y quieren más que encima, nosotros, los municipios de Chile, hagamos la trazabilidad de 5.000 casos diarios. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, porque se dieron cuenta que se equivocaron y porque no están dispuestos a asumir su error y quieren compartir con nosotros la responsabilidad de las muertes que vienen, que son muchas. y le entregan a ustedes los municipios ahora, en esta nueva mirada que tiene el Ministerio de Salud, le entregan los recursos a la salud primaria para que se Para pueda nada, hacer cargo. para nada. Sencillamente, aquí hay un intento por deslindar la responsabilidad y efectivamente un cambio de discurso y un cambio de actitud, porque no saben qué hacer, ¿no? Es más, imagínate, le levantaron la cuarentena a Antofagasta. La alcaldesa de Antofagasta, que no es una mujer progresista ni de izquierda, ¿no? Es más cercana a la coalición de gobierno, le ha pedido en todos los tonos que retrotraigan la medida porque cree que esto va a significar un incremento en los casos. ¿Qué va a pasar si en una semana más empezamos a ver de nuevo que los casos en Antofagasta empiezan a subir y que colapsa el sistema? ¿Acaso Mañalich no entiende que las camas que estaban disponibles en Antofagasta, en Magallanes, en todas las regiones de Chile, en Aysén, donde hay muy pocos casos, la íbamos a necesitar para los casos de Santiago y ya están desbordando nuestro sistema de salud? Entonces no entendió nada. La pregunta del millón es ¿por qué sigue ahí? Bueno, yo creo que es porque nadie más está dispuesto a trabajar con Piñera, nadie más está dispuesto a tomar esta papa caliente, porque efectivamente eso significa reconocer su fracaso, y yo creo que Piñera y Mañalich no son muy asiduos a reconocer sus errores. Pero demuestra que es un tremendo amigo, ¿no? ¿O No lo no? sé. Yo creo que la Pero dice que ambición no un reconoce tipo que acepta, el... un tipo que da la cara cada rato y deja al presidente ahí atrás. ¿No es un tremendo amigo? O sea, Y un tipo que va a convertir al presidente Piñera en uno de los mandatarios que peor ha manejado la pandemia en el mundo. No sé si sea un buen amigo. oye, bueno, Daniel Jadwe conversa con nosotros. Ustedes, tú me decías recién, Daniel, que ustedes van a tener que hacerle la tarea al gobierno, entre otras cosas, están repartiendo las cajas, que te escuché hoy día que las cajas que vienen con carta, ¿o no? Sí, yo la tengo acá, una carta bastante vergonzosa del gobierno, firmada por el presidente, que no entiende, la verdad es que no entiende lo que es la dignidad, le gusta humillar a la gente. Esto además de que hayan mandado a la señora, el presidente, con 30 personas a entregar cajas a una casa. Imagínate el costo en horas hombre, el costo en el dispositivo logístico, para humillar a una persona para que te dé las gracias ante las cámaras. A mí me da un poco de vergüenza ajena y efectivamente creo que el presidente no entiende. Vamos a terminar de entregar las cajas entre el 20 y el 30 de este mes. O sea, las cajas que deben haber llegado hace 3 semanas, si es que él hubiera depositado en las cuentas el ingreso básico de emergencia, van a terminar llegando en 3 semanas más. Eso demuestra que el presidente no entiende la emergencia, que nunca ha tenido necesidad, que no sabe lo que es vivir en la pobreza y que no tienen conciencia de cómo viven la realidad cotidiana el 70% de los chilenos. ¿Cuántos políticos saben de los que hoy día están en el poder, Daniel Jadwe, lo que es vivir en la pobreza en Chile? Yo al ¿Cuántos? ¿Qué menos puedo porcentaje? hablar, mira, yo no soy muy amigo de las defensas corporativas, pero más allá de las diferencias que tengo con algunos alcaldes que son bastante significativas, sobre todo con algunos medios hipócritas que un día salen alegando porque uno critica al gobierno y al otro día cuando se les muere alguien en la casa porque ellos no le avisaron que estaba con COVID, salen criticando al mismo gobierno que al día anterior defendían, ¿no? Estoy hablando de Carter, por si acaso, si alguien no lo entendió, para que no crean que yo no doy nombres ni apellidos. Alguien como Lavín, que hace un experimento social poniendo en riesgo la vida de todos sus habitantes, abriendo la Pumanque, ¿no? Para ver si le resulta. Yo creo que esto es lejos lo más irresponsable que yo he visto. Pero debo reconocer que el nivel de conocimiento y conciencia que el gremio de los alcaldes y las alcaldesas de Chile tienen de la realidad es bastante mayor a los del Ejecutivo, claramente. Nosotros estamos todos los días en la calle y conocemos esa realidad, ¿no? También hay algunos parlamentarios que han pasado por los cargos de alcalde y efectivamente creo que también ellos tienen una mayor cercanía. Hay otros que no entienden nada. Yo me acuerdo cuando sacamos la farmacia popular hace ya 5 años, como pasa el tiempo, que Mm. Víctor Pérez, un senador de la UDI, declaró que la farmacia popular era una farsa porque todos los chilenos tenían asegurados los medicamentos que necesitaban a través de la canasta GES. O sea,
Si un senador de la UDI fue capaz de declarar eso, es que ese tipo no entiende nada, que no conoce nada de la realidad en la que viven los chilenos. Y eso es patético, ¿no? Había una pregunta, vamos con la pregunta que antes puso Daniel Buney. Carlos Asen, ¿qué piensa sobre la declaración del ministro de Agricultura que señala que la mediación de precios de los abarrotes sería más perjudicial, pues fomentaría el mercado negro? Bueno, yo creo que el ministro está sobreideologizado. Yo además creo que la fijación de precios se puede hacer de distintas maneras. La farmacia popular es una forma de fijar precios. Tú dejas que el mercado funcione, pero asegura al menos una línea de abastecimiento popular que llega a precio justo, y eso inmediatamente regula el mercado sin la fijación de precios. Yo creo que aquí hay muchas más herramientas. La fijación de precios es efectivamente una de las alternativas, y se hace necesaria y es imprescindible en algunos casos emblemáticos. O sea, la gente no lo sabe, pero déjame. Esta mascarilla que hoy día está tan de moda, César, antes de la pandemia valía 20 pesos. 20 pesos. Hoy día cuesta casi 1.000. O sea, un aumento de 5.000%. ¿No? Esto es brutal, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿puede la ley de la oferta y la demanda y la especulación? No sé si el cálculo fue bueno, el de los 5.000%, ¿eh? Puede ser 500%, ¿no? 20, no, claro, porque 40 son 100%. No me hagáis meterme a mis matemáticas, pues Daniel. Efectivamente, esta mascarilla hoy día se vende con un 5.000% de aumento de su valor, ¿no? Y efectivamente hoy día ni siquiera hay carestía. Entonces yo creo que esto sencillamente no es ley de la oferta y la demanda, sino que es especulación pura y dura. Lo que ha pasado con el cloro, con los desinfectantes, con una serie de elementos esenciales para poder haber pasado mejor esta pandemia, es tan brutal, más encima que el gobierno limita y disminuye la competencia cuando, por ejemplo, decide entregar la caja y se la compra a 5 o a 6 grandes oferentes en vez de haber pasado la plata para que la gente mantuviera viva la cadena de abastecimiento habitual con la cual se abastecían, que son los comercios de barrio, ¿no? No, aquí se opta por comprarle a 4, a 5, a 6 grandes supermercados, grandes cadenas, y efectivamente eso daña la economía, pero además les da la posibilidad de manejar los precios. ¿Qué piensas tú de dirigentes tan emblemáticos como Clotario Blest? Y te lo pregunto porque la ministra del Trabajo, María José Saldívar, lo recordó en sus redes sociales a 30 años del fallecimiento del querido Clotario Blest. Pobre Clotario. Ser recordado por la ministra de un gobierno que ha hecho todo lo posible para dañar a los trabajadores. ¿Ah? Que viene de una familia demócrata cristiana, la ministra. Más allá, mira, las militancias son personales, no son familiares. Yo por lo menos soy convencido de aquello, ¿no? Pero que a Clotario Blest lo recuerde, solo en un gesto retórico, una ministra de un gobierno que ha atentado contra los derechos laborales cada vez que ha podido y que ha preferido que el costo de la pandemia la paguen los trabajadores y no los empresarios con cargo a sus utilidades multimillonarias de los últimos 30 años, yo creo que Clotario Blest, por ejemplo, no la habría ido a saludar. A ver, Daniel, me entró una duda con lo que hablaste delante del alcalde Lavín del tema de la Pumanque. Tú la otra vez dijiste que ustedes, los alcaldes, no podían meterse si un centro comercial quería abrir o no. Lo dijiste. No, y lo dijo él, ¿eh? Él lo reconoció en cámara también. Perfecto. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿qué responsabilidad tiene Lavín en el Apumanque? No, es que Lavín no tiene ninguna responsabilidad en el Apumanque. Lo que él hace es querer aparecer en cámara tomando decisiones y le sale el tiro por la culata. Se equivoca profundamente, solo por aparecer. ¿Verdad? Tú sabes que Lavín tiene un convenio de larga data con los medios más importantes y con los dueños de los medios. Es el candidato de la clase dominante, el candidato del poder. Y por lo tanto... Pero pregúntale a tu amigo Antonio Gutiérrez, pues. No, pero sí, lo sabemos, ¿no? Y efectivamente hay una integración vertical. Pero yo creo que se equivoca Lavín. Y que efectivamente él hace algo que además es mentira, porque no depende de él, ¿no? Y además le sale el tiro por la culata, porque efectivamente abre
el Apumanque justo el día en que se pega un salto de 500 casos diarios a 1500, ¿no? O sea, cuando toda la tesis de Lavín, primero, antes de analizar si tiene atribuciones o no, Lavín es parte de aquellos que se compraron y que elaboraron el discurso del retorno a la nueva normalidad, del retorno seguro al trabajo, a los moles comerciales, a tomar café, a tomar cerveza, a lo que a uno le gustara, el retorno a clase, ¿no? Y le sale el tiro por la culata porque al día siguiente las cifras le dicen, te equivocaste. Y recula rápidamente, pero él comete un error que puede haber costado vidas, ¿no? Y además en un tema en que claramente no tiene atribuciones. De hecho, yo hablé con los propietarios del Paseo Santa Filomena, que es un centro comercial de acá, por supuesto nunca lo hice con cámara, y les pedí primero, cuando empezó la pandemia, que cerraran el patio de comida, pero se los pedí, porque nos conocemos, se los pedí en la buena onda, les expliqué lo peligroso que era, y ellos accedieron, y se mantuvieron cerrados, y después cerraron el centro comercial, ¿no? Pero me llamaron el miércoles y me dijeron, oye, todos los locatarios me están matando, porque Lavín va a abrir el Apumanque, ¿no? Y efectivamente todos me preguntan por qué nosotros no. Yo le dije, mira, yo no estoy de acuerdo, creo que es un error garrafal y a Lavín le va a salir caro esto, pero efectivamente yo no tengo atribuciones para mantenerte cerrado. Tú decidiste cerrar acogiendo una solicitud mía, pero yo no te voy a pedir públicamente ni que te mantengas cerrado ni te voy a invitar a abrir. Es una decisión que solo puede tomar el gobierno central y que si tú me preguntas a mí mi opinión, yo estoy en desacuerdo. Bueno, abrieron el jueves y cerraron el sábado. Daniel, vamos a ir inmediatamente a las preguntas, pero antes quiero una reflexión tuya respecto a lo que ocurrió en Estados Unidos con la muerte de este hombre afroamericano asesinado en la vía pública. Y hoy día leía algo de una profesora precisamente que se ha dedicado al tema del racismo durante toda su trayectoria, que señalaba que nadie nace más importante que otro. Vamos aprendiendo, nos van diciendo que este es más importante que este otro. Y que tal como aprendemos a mirar en menos, también podemos aprender a igualar la cancha. Qué desastre, ¿eh? Bueno, hoy día en un programa de televisión en el que participé, uno de los periodistas me preguntó de manera muy ingenua, ¿no? Que por qué yo estaba dispuesto a hacerme cargo del problema de los inmigrantes bolivianos. Y yo le dije, no, es que para mí no son un problema, son seres humanos. Nosotros en Recoleta no trabajamos con problemas, ni trabajamos con nacionales, ni trabajamos con extranjeros, no trabajamos con hombres ni con mujeres, trabajamos con seres humanos. Y para mí todos los seres humanos son exactamente iguales. Así que yo agradezco su pregunta, pero nosotros nos declaramos como un santuario. Es un concepto que no se conoce mucho en nuestro país, pero que tiene que ver con que el Estado, en el ámbito del gobierno local, no le pregunta a nadie sobre su estatus migratorio, sobre su nacionalidad, sobre su religión, sobre su color político, sobre su color de piel, para ofrecerle exactamente las mismas atenciones que les damos a cualquier ser humano. Porque además, yo soy de pensamiento marxista, y los marxistas cuando hablamos de los otros, hablamos de nosotros mismos, porque consideramos, y esto yo siempre lo digo, que la naturaleza, que todo lo que nos rodea, es el cuerpo inorgánico del ser humano. Esto está descrito con absoluta maestría en el Manifiesto Económico Filosófico de Carlos Marx de 1844, El trabajo enajenado, cuando Marx dice, mira, la naturaleza es todo aquello que rodea al ser humano. Es su cuerpo inorgánico con el cual debe permanecer en constante intercambio para no morir. Y todo lo que el ser humano le hace a su cuerpo inorgánico, finalmente termina haciéndoselo a sí mismo. Esto es lo que a los comunistas nos permita dar cualquier batalla en primera persona y no en tercera. Es decir, nos podemos hacer cargo del derecho animal en primera persona, porque los animales son nuestro cuerpo orgánico. Este es mi cuerpo orgánico, del cual depende directamente mi vida. Si usted me pega un balazo, me mata, pero mi cuerpo inorgánico, del cual depende indirectamente mi vida, es todo lo que me rodea. Entonces eso nos permite dar la lucha por el feminismo en primera persona. Eso es la base, ¿no?, del internacionalismo proletario que Marx promovía. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano de cualquier parte del mundo, de cualquier color de piel, es nuestro cuerpo inorgánico. Y en eso nosotros tenemos una clara diferencia con aquellos que tienen o que profesan una relación hombre-naturaleza de sujeto a objeto, ¿no? En esta visión, mira lo que voy a retratar, si ustedes cierran los ojos y se imaginan este dibujo que está puesto miles de veces, ¿no?, de la visión antropocéntrica y la teocéntrica de este Dios
con una mano, con los cables que bajan a la tierra y que es quien define la tierra, ¿no? O este mandato del hombre de dominar la naturaleza, ¿no? Para ponerla a su disposición. Es una relación de sujeto a objeto. Nosotros creemos en una relación de sujeto a sujeto. Y eso es completamente diferente, es una cosmovisión, una visión de mundo, una cosmogonía completamente distinta a la que promueve el capitalismo. Ricardo, vamos con las preguntas al alcalde Daniel Jadue sin maquillaje. Rachid Aseni, ¿podrían hablar de la ley del límite de reelección? Ah, mira qué buena. Hoy día se aprobó esto, la Cámara de Diputados. Bueno, aquí yo tengo una posición que tiene dos partes. Una posición que es filosófica y una posición que es política, ¿no? La política no tiene que ver con mi pensamiento filosófico político, sino que más bien con respetar el mandato de aquellos que me han elegido. ¿Y por qué lo digo? Yo estoy de acuerdo, por una parte, con la ley que se aprobó hoy día, porque la ciudadanía exige hoy día la reelección y ellos son nuestros jefes, ¿no? Por lo tanto, algo que es importante para la ciudadanía en el ámbito de mi gestión política, yo lo tengo que considerar como importante para mí. Ahora, si alguien me quiere llevar a discutir el fondo del tema, yo no soy partidario de limitar la democracia con el pretexto de cuidar la democracia. Yo creo que eso es un error garrafal. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que los cargos parlamentarios estén protegidos y le obliguen a los demás cargos a renunciar un año antes si quieren competir por parlamentario, y que esta protección no se dé ni para el cargo del presidente, ni para el cargo del alcalde, ni para ningún otro cargo que no sea el de parlamentario. Ahí se cuidan ellos, ¿no? Entonces, cuando usted le dice a una persona que para cuidar la democracia usted le va a impedir que la persona vote por quien quiere ella votar, ¿no? Yo creo que estamos limitando la democracia con el pretexto de cuidar la democracia. Yo les voy a dar un dato. Si en nuestro país hubiera reelección de presidente, al menos por un periodo, nunca Piñera habría sido presidente de Chile. Porque Piñera llega a la presidencia de Chile cuando Michelle Bachelet tenía más del 70% de aprobación, y si Chile la pudiera haber reelegido, la hubiera reelegido sin ninguna duda. Pero como no se podía reelegir y como el candidato que puso en ese entonces la concertación no estaba a su altura, llegó un presidente que en el primer gobierno fue un desastre. Ya, ¿no? pero en términos... Entonces, yo vuelvo a decirlo, más allá de estar de acuerdo con que la ley se apruebe hoy día porque lo demanda la ciudadanía, yo creo que es un flaco favor a la democracia, porque uno no puede limitar la acción de la democracia con el pretexto de cuidar la democracia. Yo creo que las elecciones, la gente debe elegir siempre. ¿Estás de acuerdo, Daniel Jadue, que diputados como Guido Girardi estén 30 años en el Parlamento, por decir algo? Pero si no es responsabilidad de él, pues. Es responsabilidad de quienes lo eligen, pues. O de quienes no van a votar para elegir a otro, pues. O sea, yo no entiendo. ¿Por qué vas a ser responsable a alguien que sencillamente usa su derecho a postularse? A todo esto, quiero decirle, yo no voy a estar en Recoleta más de 3 periodos porque yo tengo una convicción profunda de cuánto es necesario estar en un cargo para desarrollar un proyecto y dejarlo consolidado, ¿no? Esto no tiene que ver con una defensa de un interés particular. Pero si usted me pregunta a mí, ¿no? ¿Por qué yo tengo que decirle a la gente por quién puede y por quién no puede votar? ¿Por qué vamos a limitar el ejercicio de la democracia con el pretexto de cuidar la democracia? ¿Y qué pasa con la democracia interna de los partidos para decirle siempre a Girardi que vaya él, por ejemplo? Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, pero si la gente sigue eligiendo a la gente de ese partido, o sea, usted se cree más importante que aquellos que votan. Usted cree que la verdad suya es más importante que aquellos que se levantan el día domingo que hay que votar, van y votan mayoritariamente por quien sea, por Johnny Carrasco, por Girardi o por, no sé, Longueira o por Piñera, ¿no? O por Piñera, o por Longueira en esa época, ¿no? O por la Evelyn Matei. Entonces, ¿por qué la opinión de alguien que quiere limpiarse el camino tiene que ser más importante que la opinión de quienes se paran y van a votar? ¿Porque a alguien le molesta que alguien esté 28 años? Bueno, pues si a alguien le molesta que alguien esté 28 años, que sea candidato y a ver si logra que voten por él, pues.
Yo ahí Y si su, tengo, esta es una si su posición partido no lo deja filosófica. postular, alcalde Jadwe, ¿Ah? y si su partido no lo deja postular porque vamos seguro con Girardi, por ejemplo. Bueno, pero esa es una decisión del partido y uno milita, uno cuando entra a militar un partido lo hace voluntariamente. Nadie te mantiene militando en un partido encadenado ni obligado. Entonces, si tú crees que tu partido ya no representa los intereses ni los valores que a ti te identifican, tú renuncias al partido y haces tu carrera por fuera o te cambias de partido. Pero efectivamente, ¿por qué limitar la democracia con el pretexto de cuidar la democracia? Yo creo que la democracia se Otra cuida pregunta. sola. Ya. Ricardo, otra pregunta por ahí. Jani Ugarte, alcalde Jadwe, ¿qué opina y qué sugiere en relación a la contratación de médicos extranjeros chilenos educados en el extranjero que no son contratados por estar en proceso de EUNACOM? Son alrededor de 8.000 médicos que aportarían sustantivamente en oxigenar el sistema. Yo no estoy de acuerdo con el EUNACOM, creo que una defensa corporativa de además un gremio que está ubicado en el 0,5% más privilegiado de Chile, que muchas veces explotan al sistema. A mí no me gusta la relación que las sociedades médicas tienen con el sistema, tampoco me gusta la relación que muchos médicos, no todos, pero muchos médicos tienen, por ejemplo, con los laboratorios y con las farmacéuticas que les pagan viajes, que les pagan ir a congresos, que les pagan vacaciones, y por lo tanto yo creo que aquí hay que ser consecuente con lo que todos plantean, ¿no? Creo que todos los médicos debieran tener un proceso simplificado de reconocimiento de sus cartones y poder trabajar como médico, ¿no? O sea, porque ¿quién le dice a usted que efectivamente las escuelas de medicina en Chile son mejores que las de otros países? Esto es lo mismo que lo otro. Cuando a mí me preguntan por qué efectivamente no tenemos que llevar aquellas medicinas que están garantizadas, aprobadas por los que certifican la calidad de los medicamentos en Europa, por ejemplo, a los medicamentos que se hacen en Europa, que son de una calidad formidable. ¿Por qué yo tengo que venir para acá y someterme al ISP para ver si el ISP me lo acepta? Y además toman decisiones políticas. ¿Por qué no abrimos la posibilidad de que todos los medicamentos que estén certificados, al menos en los mercados reconocidamente responsables del mundo, puedan entrar para fomentar la competencia y bajar los precios de los medicamentos? Entonces yo creo que aquí con los medicamentos y con efectivamente los doctores pasa algo similar y están enraizados. Yo quiero decir además que a mí me ha decepcionado profundamente eh, todo este grupo de médicos que salieron a ser de respaldo ético, profesional y técnico a la estrategia de Mañalich y que hoy día han ido desapareciendo los medios. Todos esos que decían que la estrategia era súper buena, que íbamos buen camino, que teníamos buenas cifras y que comparaban el desarrollo de la pandemia en el primer mes de un país como Chile con el desarrollo de la pandemia en sexto mes, países que eran un desastre. Cuando nosotros lleguemos al sexto mes de la pandemia, compárense con el sexto mes de cualquier otro país. Y ahí van a darse cuenta que las cifras de nuestro país no son ni buenas, ni hay cómo sacar cuenta alegre. Ricardo, otra pregunta. Para el alcalde Jadwe, aquí sin maquillaje. Moni Silva, ¿está de acuerdo con la figura de referendo revocatorio Absolutamente. en una constitución? Absolutamente. Creo que yo soy partidario de la incorporación de todos los elementos de democracia directa en la nueva constitución, no solo el referéndum revocatorio, también la iniciativa popular de ley, también los plebiscitos, también los referéndums, para dirimir, ya sean convocados por la ciudadanía o por el Ejecutivo, las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, y sobre todo la iniciativa popular de ley con prioridad legislativa para el Congreso y un detalle importante, Parlamento unicameral, para no seguir votando 20.000 millones de pesos en un Senado que la verdad es que solo hace más lento los procesos y más ineficiente e ineficaz al Parlamento. Mientras viene la otra pregunta, yo quiero hacerte una. ¿Qué te parece lo que dijo el Dígame. ministro Mañalich, Daniel, cuando dijo que este era tiempo de filósofos? Bueno, yo creo que nunca él ha leído mucha filosofía, si no Ya. tendría una actitud muy ¿Cómo sabes distinta. tú? ¿Cómo sabes No, no tú? Ah, lo por la sé. que tuya. No, o sea, no la sé, pero efectivamente cuando yo lo veo, las cosas que afirma y cómo lo dice, veo que es una... A ver, Mañalich es un hombre muy sarcástico, ¿no? Ocupa habitualmente la ironía para reírse de aquellos que lo contradicen, ¿no? Y efectivamente eso tiene que haber sido una frase sencillamente para
descalificar o deslindar alguna responsabilidad, pero efectivamente no me interesa lo que Mañalich piense de la filosofía. Pero tú no eres un poco eso también, Dani, ¿no? Independiente. Mira, No. yo aquí tengo muy buenas relaciones con todos los partidos políticos que existen en Recoleta, y yo escucho, y todas las iniciativas que hago nacen de la comunidad. Yo sencillamente entiendo que la comunidad es mi jefe, y por lo tanto, si bien en mi vida privada no me importa el que dirán, en mi vida pública me importa mucho porque ellos son los que me pagan el sueldo y son los que definen para qué me escogen. Dicho, sin maquillaje, otra pregunta. María Soledad Lagos, ¿qué opina de la palabrita, invisibilización sistemática de la presidenta del Colegio Médico por parte de las autoridades de un gobierno completamente ineficiente? Bueno, yo creo que esto es una estrategia política. Además, hay que reconocer que Isquia, la presidenta del Colegio Médico, representa un gremio muy complejo, que tiene intereses muy particulares, que está alojado en su gran mayoría en el 1% más rico de Chile, y que por lo tanto se sienten muy cómodos con este modelo, han ganado mucha plata con este modelo y efectivamente son gran porcentaje, tienen una responsabilidad tremenda, eso quise decir, en la crisis del sistema de salud pública. O sea, esto de que los médicos le cobren por sociedades médicas en las mismas horas que trabajan dentro de los hospitales es un tema muy brutal. Entonces, creo que aquí hay un contubernio, ¿no? Hay una confabulación entre el gobierno, entre Mañalich, entre un conjunto de médicos que incluso han firmado cartas tratando de crucificar a la presidenta del Colegio Médico, algunos ex presidentes y algunos otros miembros del colegio también han tratado de hacerle mucho daño, y creo que es un error. Yo creo que eso es propio de gente que no sabe escuchar. Bueno, para no aburrir, vamos a quedar hasta las 8:15. ¿Te parece, Daniel? Normalmente 1 hora, porque ya nos hemos pasado un poquito. ¿Trajo libros para recomendar o no? O sea, efectivamente, yo, aunque tú no lo creas, había traído el de gestionar las emociones políticas, y por eso lo tenía aquí al lado cuando me lo mencionaste. Me llamó mucho la atención que hayas partido hablándome precisamente de Anthony, porque me parece un gallo muy lúcido en términos de poder descifrar cuáles son los problemas más importantes hoy día que fundamentan la desconfianza de la ciudadanía en la política. Y déjame decirte una cosa, temas como la reelección, temas como el salario, no son lo que fundamentan. Pueden ser expresión de un malestar que se ha ido acumulando, porque lo de fondo que hay en el malestar y en la desconfianza hacia el Congreso y hacia el mundo político es que durante mucho tiempo la gente ha votado para que se desarrollen cosas que en tiempos de campaña se plantean y que después nunca se hacen realidad. Y eso es una forma de corrupción, ¿no? Entonces, la gente ha dejado de creerles porque mayoritariamente, sencillamente, no son capaces de decir lo que van a hacer lo que dijeron y después poder demostrarlo. Y por lo tanto, ellos le restan importancia y le restan estatus a la política, ¿no? De ahí que yo puedo comprender y puedo apoyar hoy día, más allá de mi opinión filosófica, ¿no? El que se quieran deshacer de gente que está en el Parlamento hace 20 años, de gente que está en la alcaldía hace 20 años y que no ha logrado hacer las transformaciones que se comprometieron. ¿Cómo se llama el libro de Anthony Gutiérrez que tú estabas recomendando? Gestionar las emociones políticas. O sea, una buena contratación de Lavín, dirías tú. No lo sé. No. Alcalde, recomienda este libro. Usted sabe más que yo de este libro que yo traía. ¿Lo ve ahí el alcalde o no? Ahí. No está frente. Pero, o sea, no solo ese libro, yo creo que cualquier libro de Edward Said, que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, de origen palestino, vecindado en Nueva York, autor de Orientalismo, y quien entrega una visión muy importante de esta supuesta guerra entre Oriente y Occidente, poniendo en jaque además las categorías filosóficas que se desprenden de este antinomio que es inexistente, ¿no? Cuando uno aprende a valorar la diferencia como fuente de riqueza, no compra estos antinomios que quieren distanciar a las personas más que unir a las personas. Es un muy buen escritor, ¿no? Edward Said. Alguien que nos vio la semana pasada
Daniel Perdón. me dijo lo siguiente, que cuando hablaste del salario para las dueñas de casa, me dijo Ajá. espectacular. Pero claro, en esta contradicción que tiene el mercado, que no vale nada el trabajo de la mujer dentro de la casa y vale 350 lucas mínimo fuera de la casa. Pregunta, si aquí se pagara 350.000 pesos a las mujeres en Chile, dado el nivel de salarios, como me dijo una amiga, entonces nadie saldría a trabajar, pues cualquier mujer No, diría, no, salir al pues que eso, mercado y ganar 450 lucas disculpa, y quedarme en la casa y César, ganar 350. César, disculpa que sea tan duro. Eso es no entender cómo funciona la economía. Porque si a las dueñas de casa o a la gente, hombre o mujer, que hace el trabajo doméstico, se le pagaran 350.000 pesos, la persona que quisiera tener un trabajador doméstico en su casa tendría que pagarle mucho más. Y por lo tanto, se haría un reconocimiento más justo al valor de ese trabajo. Es decir, seguirían habiendo trabajadoras domésticas, pero en vez de ganar lo que ganan, ganarían quizá el doble o 2,5 veces. Porque efectivamente nadie se movería de su casa para ir a hacer el aseo y cuidar hijos ajenos, dejando los propios votados, por un sueldo que no valiera efectivamente la pena y el esfuerzo hacerlo y que te permitiera al mismo tiempo responder con todas las necesidades de tu familia. Eso ¿Y es quién podría pagar? precisamente, eso es precisamente, y además déjame terminar, porque esto es precisamente lo que permitiría cerrar la brecha, ¿no? Salarial entre hombre y mujer. Porque si tú pagas el trabajo doméstico, que fundamentalmente lo hacen las mujeres, y pagas el trabajo de cuidadora, ¿no? Y pagas el trabajo, por ejemplo, una renta de participación, a la participación en las juntas de vecinos, uno entendería que todos los salarios que van pagándose más altos tendrían que ir subiendo para poder conseguir trabajadores. Y eso haría disminuir en el fondo un poco las utilidades, ¿no? Y haría que los trabajadores tuvieran un nivel de vida más acorde al esfuerzo que realizan. Entonces alguien te va a decir, ¿usted cree que yo que hoy día pago 25.000 pesos a la nana que viene a mi casa, le voy a poder pagar porque va a subir la oferta, le voy a poder pagar 50.000 cada vez que venga a mi casa si mi salario sigue siendo el mismo? Entonces no tenga empleado, vea cómo lo resuelve. O quizás tenga que plantearle a la persona que la tiene contratada que como le subieron los costos, él también va a tener que reconocer de mejor manera su labor. No, si aquí el tema no tiene que ver con cómo lo define el mercado, sino que es cómo socialmente reconocemos el valor del trabajo. Bueno, comenzamos a cerrar, Ricardo. ¿Hay alguna pregunta que hayas seleccionado, alguna cosa? ¿O le doy las gracias al alcalde Daniel Jadwe simplemente? Yo No, quiero ahí, darle un abrazo a Marcos Núñez, a Mauricio Rojas, a Pascual Salinas, a la Pati Garrido, ¿no? Incluso saludar a todos los que me han insultado durante todo este rato. Hay harta cantidad, como yo, ¿no? sí, hay un par que se repiten harto, no los voy a nombrar, pero efectivamente les recomiendo hacerse ver, les recomiendo tratar de manejar el odio que tienen en su corazón, y efectivamente van a poder ser mejores personas si es que tratan de actuar. Oye, un saludo a la Elisa Cadalín que la hay por ahí. Oh. Eh, Además, efectivamente, creo que van a poder ser mejor personas y van a poder dormir más tranquilos si dejan de vomitar odio. Un saludo a Mauricio Rojas, a María Fernández, a John Seguel, a Alejandra Parra, a la Lunita, a Camilo. Oye, al Farah Abuid. Don Farah, vaya a terminar siendo un hombre de izquierda si seguís viendo estos programas, gallo. Preocúpate, ¿no? No, es Un muy abrazo. difícil. A Oye, Eduardo Daniel, Navarro, te vengo a preguntando Francisco hace dos Silva. programas. Daniel, Diga, ¿qué pasa con... yo soy de los huérfanos de la librería popular. ¿Qué pasa con la librería popular? ¿Van a vender está en por este internet? momento, usted sabe que en cuarentena no podemos abrirla, pero en la medida que No, se termine la cuarentena y que pase la pandemia, vamos a volver en gloria y majestad con muchos más títulos y con un tremendo servicio a la comunidad. Daniel Jadwe, sin maquillaje. Los días miércoles nos juntamos con el alcalde de la comuna de Recoleta, uno de los políticos más preparados de nuestro país, a dialogar de distintas temáticas, lo reitero, sin maquillaje. Gracias, querido Daniel Jadwe, que esté muy Un bien. abrazo a todos y a todas, que estén muy bien. Nos encontramos. Chao, amigo mío. Nos encontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde